Hola, ¿cómo les va? Les cuento que les he preparado este videito para ayudarlos a entender el procedimiento a través del cual pasamos del lenguaje coloquial al algebraico. Dentro de los aportes que hace la matemática a nuestra formación integral, uno de ellos muy importante tiene que ver con la matemática aplicada, que es justamente el usar la matemática en la aplicación, en la resolución de problemas que refieren a otras ciencias e incluso a la vida cotidiana. El proceso que hacen muchas ciencias tiene que ver con, ante un problema, traducirlo al lenguaje matemático, aprovechando que la matemática tiene un buen grado de rigurosidad y precisión en sus métodos, y una vez que está traducido al lenguaje matemático, lo resuelve matemáticamente al problema y de allí lo vuelve a trasladar a la ciencia de la que proviene el problema, y así se realizan muchas veces soluciones a problemas de ciencias naturales, de física, de salud incluso. Eh, por ejemplo, con esta pandemia de la cual somos víctimas, ustedes habrán escuchado que hay modelos matemáticos que van tratando de predecir los momentos en los que se producirán eh, mayores contagios, menores contagios, en la que los contagios empezarán a decrecer, ¿sí? Y esos son modelos matemáticos que lo que hacen es traducir un problema de la biología, en este caso, a fórmulas matemáticas, trabajar con la matemática y en virtud de ello tratar de poder anticiparse o predecir algún comportamiento de un virus, en este caso. Para llegar a ese nivel de aplicación matemática, tenemos que dar algún primer paso y a eso nos vamos a referir hoy, a cómo hacemos para expresar en lenguaje matemático algunas expresiones que son coloquiales. ¿Sí? ¿Cómo escribimos matemáticamente expresiones coloquiales? Algo de esto seguramente ustedes hayan visto, ¿sí? Pero como siempre hacemos, vamos a repasarlo desde cero para que todos podamos ponernos al mismo nivel. Cada vez que nosotros decimos cotidianamente el doble de un número, si quisiésemos escribir eso matemáticamente, lo que vamos a hacer es 2 por x, ¿sí? Ese por, si bien es correcto, no es lo habitual. Lo que más comúnmente se usa es 2x directamente, sin perder de vista que allí entre el 2 y la x hay un signo por, pero como 2 por x es 2x, entonces por allí no tiene mucho sentido poner el signo de multiplicación. También es importante marcar que si bien lo más usado es la X para referirse a un número, ¿sí?, desconocido, podríamos usar cualquier letra. Yo podría decir perfectamente 2M y estoy representando el mismo enunciado, ¿sí? O 2P, o 2Q. Si lo que quiero registrar es el triple de un número, y entonces con la misma dinámica lo que estoy pensando es en 3 por ese número, lo que es lo mismo 3x, o bien lo que es lo mismo 3p, por ejemplo. Si en vez de pensar en el doble, el triple, quiero pensar en la mitad de un número, lo que yo voy a pensar es que a ese valor numérico que no conozco y al que he llamado, por ejemplo, x, lo que tengo que hacer es dividirlo por 2. Hemos visto recientemente en la resolución de expresiones algebraicas que cuando nosotros dividimos por un número, lo que podemos hacer es multiplicar por el inverso, ¿sí? Es decir, que podríamos, en vez de decir x dividido 2, decir x por un medio o un medio x, que es lo mismo. Si en vez de usar la x quiero usar otra letra, por ejemplo la y, podría también emplearla para representar ese enunciado. Otro enunciado muy común es el siguiente de un número, y para expresarlo algebraicamente nosotros lo que vamos a hacer es escribirlo como x más 1 o r más 1 o p más 1, ¿sí? Si en vez del siguiente queremos registrar matemáticamente el anterior, lo que vamos a hacer, en vez de sumarle 1, restarle 1.
porque el anterior siempre es el mismo número menos 1. Entonces yo voy a decir x menos 1 o s menos 1. Si lo que quiero es registrar las 2/3 partes de un número, entonces será 2/3 por ese número, ¿sí? Que podemos llamarlo x o podemos llamarlo k, por ejemplo. Bien, sigamos ahora viendo cómo escribir matemáticamente enunciados coloquiales, pero complejizando un poquitito. Es decir, agregando a ese número desconocido más de una condición. Por ejemplo, si tengo el doble del siguiente de un número, la estrategia va a ser leer las condiciones que afectan a ese número desconocido, pero de atrás hacia adelante. ¿Qué quiero decir? Lo primero que vamos a ver, una vez que identificamos la palabra número, es qué afecta a ese número. Lo primero que afecta es el siguiente de un número. Y entonces yo tengo que empezar a escribir esa expresión como x más 1, porque así hemos dicho que expresaremos al siguiente de un número. Ahora voy a escribir el doble de esa expresión. Para escribir el doble dijimos que lo que hago es multiplicar por 2, pero lo que voy a multiplicar por 2 es toda la expresión y por ello voy a usar paréntesis para que quede claro que ese 2 multiplica tanto a la x como al 1. ¿Sí? Fíjense, aquí escribo un enunciado parecido, aunque en un orden diferente. Ahora voy a hablar del siguiente del doble de un número. Siguiendo la misma estrategia que usamos recién, yo diría, me voy a la palabra número, la primera condición que afecta a ese número es el doble, entonces yo empiezo por escribir no como recién x más 1, sino 2x, porque así escribimos el doble de un número. Y ahora observamos la segunda condición que afecta a ese número desconocido, que es hallar el siguiente. Entonces yo quiero hacer 2x más 1. Fíjense que esta expresión no tiene paréntesis. Y esta expresión es diferente a la anterior, porque es diferente el lenguaje coloquial que está asociado a cada una. ¿Sí? En un caso, en el primero tengo el doble del siguiente de un número y por eso el 2 multiplica a todo el siguiente del número. Y en el otro caso lo que tengo es el siguiente del doble. Y como el doble refiere al número, no a su siguiente, sino al número, entonces pongo 2x y a eso le sumo 1. Es muy importante el uso del paréntesis cuando el número multiplica a toda la expresión. Veamos más ejemplos. Si tengo la mitad del siguiente de un número, hemos dicho que la mitad la podemos escribir como un medio, ¿no? Pero antes de eso, vamos a arrancar, como hemos dicho, con la misma estrategia. El siguiente de un número, otra vez arrancamos escribiendo x más 1. Y a eso vamos a escribirle la mitad, que hemos dicho que es dividirlo por 2 o bien multiplicarlo por un medio. ¿Sí? Allí queda expresado un medio por x más 1, la mitad del siguiente de un número. Si quiero escribir el siguiente de la tercera parte de un número, entonces yo voy a escribir primero la tercera parte de un número, ¿sí? Y eso hemos dicho que es 1/3 por x. Y a eso voy a buscarle el siguiente, que lo encuentro sumándole 1. Es frecuente que en el lenguaje coloquial aparezcan también expresiones que nos llevan a la operación de potenciación. Por ejemplo, es el cuadrado del anterior de un número. Voy a la palabra un número, veo que lo primero que afecta a esa palabra es el anterior y por eso lo primero que hago es escribir el x menos 1. Ahora voy a escribir el cuadrado, pero el cuadrado de toda esa expresión. Y como quiero que sea el cuadrado de toda esa expresión, la potencia se la voy a poner al paréntesis que afecta a toda la expresión. Un último ejemplo es escribir el anterior del cuadrado de un número. Otra vez, una expresión muy similar a la que acabamos de escribir, pero con orden diferente. Matemáticamente tendrá otra forma de escribirse. El número, primero que nada, está afectado por el cuadrado, entonces lo primero que hago es escribir x al cuadrado. Y en segunda instancia está afectado por el anterior, y entonces voy a poner x al cuadrado menos 1, pero sin paréntesis, porque es el anterior del cuadrado y no el cuadrado del anterior.
ese repaso, toda esa mirada que hicimos de escritura matemática del lenguaje coloquial, en verdad se debe plasmar y tiene sentido a la hora de plantear ecuaciones, ¿sí? La diferencia con lo anterior es que yo antes estaba definiendo expresiones algebraicas sin el igual y por eso no eran ecuaciones. Nos podemos encontrar a menudo con enunciados como el que acaba de aparecer. El triple siguiente de un número aumentado en 5 es 32. En este enunciado, un poquito más largo que los que hemos estado mirando, tengo que siempre identificar primero que nada el número, la palabra número, porque esa palabra es la que me remite, la que me refiere al valor incógnito, al valor desconocido. Entonces yo lo primero que tengo es un número y la primera condición que afecta a esa palabra es el siguiente de un número. Como hacía recién, lo primero que hago es escribir el x más 1. Una vez que he escrito el x más 1 veo qué otra condición afecta ahora, en este caso, al siguiente del número. En este enunciado es el triple y como es el triple voy a poner 3 por. Fíjense que aparecen los paréntesis que son muy importantes porque ese 3 está multiplicando tanto a la x como al 1. El triple, el siguiente es un número aumentado en 5. Cuando queremos aumentar en 5 unidades algo, lo que hacemos es sumarle 5. ¿Sí? Y entonces vamos a escribir la misma expresión más 5. Y el es 32 matemáticamente quiere decir que esa expresión, el triple, el siguiente, un número aumentado en 5, es igual a 32. Y por eso la ecuación queda completamente plasmada cuando he logrado expresar matemáticamente cada tramo de ese enunciado. Veamos otro ejemplo. La mitad de la anterior de un número disminuido en 4 es 18. Bien, otra vez la misma estrategia que hemos seguido en todas estas diapositivas. Identificamos la palabra número y después de identificarla vemos que la primera condición que le afecta a esa palabra es la de la anterior a un número. Entonces, vamos a escribir x menos 1. Ahora queremos expresar matemáticamente la mitad de eso. Y entonces vamos a poner un medio por eso. Eso entre paréntesis. Una vez que hemos escrito la mitad del anterior número, debemos escribir el disminuido en 4, que eso matemáticamente será restarle 4 a la expresión que ya tenemos. Finalmente, es 18. Hemos dicho que para nosotros significa que todo eso es igual a 18. Vamos por un último enunciado con alguna condición más. El cuadrado de la mitad del siguiente de un número disminuido en 2 es 81. Otra vez busco con los ojos la palabra número, identifico la palabra número e identifico la primera condición que le afecta, que es la de siguiente. Como esa es la primera condición, lo primero que voy a escribir es x más 1. Después tengo que expresar la mitad de eso. Y la mitad de eso no es otra cosa que un medio por x más 1. Después de eso tengo que expresar el cuadrado. ¿El cuadrado de qué? Y de toda la expresión que vengo escribiendo. Y entonces fíjense que voy a usar el corchete para que me afecte esa potencia a toda la expresión. Disminuido en 2 quiere decir que a esa misma expresión le voy a restar 2. Y el es 81 entendemos que quiere decir que eso es igual a 81. Muy bien, espero que les haya sido útil, que haya podido ser claro y les deseo muchísimo éxito en la tarea.